La edad de las tinieblas. Después de graduarse, Oscar volvió a casa de nuevo. Se fue virgen, volvió virgen. Bajó los afiches de su niñez, Star Blazers, Captain Harlock, y puso los de la universidad, Akira y Terminator 2. Ahora que Reagan y el imperio del mal se habían ido a la tierra de nunca jamás, Oscar ya no soñaba con el fin, solo con la caída. Guardó su juego de Aftermath y empezó con la Space Opera. Eran los inicios del gobierno de Clinton, pero la economía todavía andaba mamándoselo a los años 80, así que anduvo por ahí, haciendo nada durante casi 7 meses, solo suplencias en el Don Bosco cuando algún maestro se enfermaba. Vaya ironía. Comenzó a enviar sus cuentos y novelas a casas editoriales, pero nadie parecía interesado. De todos modos, siguió intentándolo y siguió escribiendo. Al año, las suplencias pasaron a convertirse en una plaza de tiempo completo. La pudo haber rechazado. Pudo haber intentado un lanzamiento de rescate contra la tortura, pero en lugar de ello, se dejó llevar por la corriente. Vio cómo sus horizontes se derrumbaban y se dijo que le daba igual. ¿Había el espíritu de la fraternidad cristiana transformado milagrosamente al Don Bosco desde nuestra última visita? ¿Había la benevolencia eterna del Señor limpiado a aquellos estudiantes de su vileza? Negro, por favor. Por supuesto que ahora la escuela le parecía a Oscar más pequeña, y en los últimos 5 años, los hermanos de mayor edad parecían haber adquirido el look de Innsmouth, pueblo ficticio de Lovecraft, en el cual no hay vida que se pueda discernir, y había un poco más gente de color. Pero algunas cosas, como la supremacía blanca y el odio de la gente de color a sí misma, nunca cambian. La misma carga de jubiloso sadismo que recordaba de su juventud todavía chispeaba por los pasillos. Y si de joven había pensado que Don Bosco era el infierno morónico, imagínense ahora que tenía unos años más y enseñaba inglés e historia. Jesús María Santísima, una pesadilla. Él no era tan bueno como maestro. Su corazón no estaba en eso, y muchachos de todos los cursos y temperamentos se cagaban en él a sus anchas. Los estudiantes se reían cuando lo divisaban por los pasillos. Hacían como que ocultaban sus sándwiches del almuerzo. Le preguntaban en medio de sus conferencias si había rapado alguna vez, y contestara lo que contestara, se echaban a reír a carcajadas sin piedad alguna. Sabía que los estudiantes se burlaban tanto de su vergüenza como de la imagen que tenían de él aplastando a una pobre muchacha. Dibujaban historietas sobre estos aplastes, y Oscar los encontraba en el piso después de clase, con burbujas de diálogo y todo. No, señor Oscar, no. ¿Había algo más desmoralizante? Veía todos los días a los muchachos cool torturar a gordos, feos, inteligentes, pobres, prietos, negros, nerds, africanos, indios, árabes, inmigrantes, extraños, afeminados, gays, y en todos y cada uno de estos choques se veía a sí mismo. En otros tiempos, los principales torturadores habían sido blanquitos, pero ahora eran los chamacos de color los que administraban la cuota de dolor. A veces trató de acercarse a los perseguidos de la escuela, de ofrecerles alguna palabra de consuelo. No estás solo en este universo, ¿tú sabes? Pero lo último que un freak quiere es la mano amiga de otro freak. Estos muchachos huían de él aterrados. En un arrebato de entusiasmo, trató de organizar un club de ciencia ficción y fantasía. Fijó letreros por todos los pasillos
y permaneció sentado en el aula después de clase 2 jueves seguidos, sus libros preferidos atractivamente expuestos, escuchando el rugir de los pasos en retirada por los pasillos, el grito ocasional de "Beam me up" y "Nano, Nano" del otro lado de la puerta. Luego, después de 30 minutos de nada, recogió sus libros, cerró el aula con pestillo y, desandando por esos mismos pasillos, solo, oyó sus propios pasos que sonaban curiosamente delicados. Su única amiga en la facultad era una alterlatina laica de 29 años que se llamaba Natalie. Sí, le recordaba a Jenny, quitando la escandalosa hermosura, quitando el ardor. Natalie había estado ingresada 4 años en un hospital psiquiátrico, los nervios decía, y era una Wiccan, bruja confesa. Su novio, Stan DeCan, a quien había conocido en el manicomio, nuestra luna de miel, trabajaba como técnico de EMS con los paramédicos, y Natalie le dijo a Oscar, por alguna razón, los cadáveres que veía tirados por las calles lo dejaban recho. Stan, dijo Oscar, parece un individuo muy curioso. Dímelo a mí, suspiró Natalie. A pesar de su fealdad y de la niebla medicinal en que Natalie habitaba, Oscar tuvo con ella fantasías bastante extrañas, estilo Harold Lauder, personaje de The Stand, con actitud de protector hacia su primer amor, Fran. Puesto que no era lo suficientemente atractiva como para salir con ella abiertamente, imaginaba una de esas relaciones retorcidas que existían solo en la cama. Imaginaba que entraba en su apartamento y le ordenaba desnudarse y que en cuera le cocinara harina de maíz. 2 segundos después, estaría arrodillándose en los mosaicos de la cocina solo con un delantal, mientras que él permanecía completamente vestido. A partir de ahí, las cosas se hacían aún más extrañas. Al final de su primer año, a Natalie, que se metía un trago de whisky entre clase y clase, que lo había introducido a Sandman y a 8-Ball, y que le pedía prestado un montón de dinero y nunca se lo devolvía, la trasladaron a Ridgewood. «Yahoo», dijo con el mismo tono inexpresivo de siempre, «los suburbios». Y ahí terminó su amistad. Trató de llamarla un par de veces, pero el novio paranoico parecía vivir con el teléfono soldado a la cabeza y nunca le daba sus mensajes. Así que dejó que se desvaneciera. Vida social, en aquel primer par de años después de su regreso, no tuvo ninguna. Una vez por semana, iba al centro comercial de Woodbridge y chequeaba los RPGs en Game Room, los cómics en Heroes World y las novelas de fantasía en Walden Books, el circuito de los nerds. Miraba fijamente a la negrita, flaca como un palillo, que trabajaba en Friendly's, de quien estaba enamorado pero con quien nunca hablaría. A Al y a Miggs no los había visto en mucho tiempo. Los dos habían dejado la universidad, Monmouth y Jersey City State respectivamente, y ambos tenían empleo en el mismo Blockbuster del otro lado de la ciudad. Es probable que los dos terminaran en la misma tumba. A Maritza tampoco la vio más. Se enteró que se había casado con un cubano, que vivía en Teaneck, y tenía un chichí y todo eso. ¿Y Olga? Nadie sabía nada. Se decía que había tratado de robar el Safeway local, estilo Dana Plato. Actriz juvenil de la comedia televisiva estadounidense Different Strokes, que de adulta intentó un robo en una bodega. El incidente se convirtió en tema popular de sátira. Cuando murió a los 35 años por una sobredosis de pastillas, se consideró suicidio. Ni se molestó en taparse la cara aunque allí todos la conocían. Se rumoraba que todavía estaba en Middlesex y que no la soltarían hasta que todos tuvieran más de 50 años. ¿Ninguna muchacha lo amaba? ¿Ni una muchacha en su vida?
Ni una. Por lo menos en Rutgers había multitudes y una cierta presencia institucional que permitía a un mutante como él acercarse sin causar pánico. En el mundo real no era tan sencillo. En el mundo real, las muchachas se volvían con repugnancia a su paso, cambiaban de asiento en el cine, y en la guagua Crosstown, una mujer una vez le dijo que dejara de pensar en ella. «Sé lo que tienes en mente», le dijo entre dientes, «así que no sigas». «Soy el eterno soltero», escribió en una carta a su hermana, que había abandonado Japón para venir a Nueva York a estar conmigo. «No hay nada permanente en el mundo», su hermana contestó. Se apretó el ojo con el puño y escribió, «En mí, sí». La vida doméstica no lo mataba, pero tampoco lo nutría. Su mamá, más flaca, más reservada, menos aquejada por la locura de su juventud, aún la golem trabajadora. Un golem, en el folclore medieval y la mitología judía, es un ser animado fabricado a partir de materia inanimada. Todavía permitía que sus huéspedes peruanos metieran a cuanto pariente quisieran en el primer piso, y el tío Rudolfo, fofo para sus amigos, había recaído en algunos de los hábitos duros de su vida anterior al presidio. Estaba a caballo otra vez. Tenía sudores repentinos a la hora de comer. Se había trasladado al cuarto de Lola, y ahora a Oscar le tocaba oír el «méteselo» con las novias strippers casi cada santa noche. «Tío», le gritó una vez, «un poquito menos bajo a la cabecera, si no es molestia». En las paredes de su cuarto, tío Rudolfo colgó fotos de sus primeros tiempos en el Bronx, cuando tenía 16 años, y vestía toda esa vaina de chulo al estilo Fly de Willy Colón, antes de haber ido a Vietnam. «El único dominicano», juraba, en todas las jodidas fuerzas armadas. Y había fotos de la mamá y el papá de Oscar, jóvenes, sacadas en los 2 años que duró su relación. «¿Lo amaste?», le dijo a ella. Ella rió. «No hables de lo que no sabes». A la vista, Oscar simplemente parecía cansado, ni más alto ni más gordo, solo la piel bajo sus ojos, inflamada por años de callada desesperación, había cambiado. Por dentro, habitaba en un mundo de dolor. Veía flashes negros ante los ojos. Se veía a sí mismo caer por el aire. Sabía en lo que se estaba convirtiendo. Se estaba transformando en la peor clase de ser humano del planeta. Un nerdote amargado y viejo. Se veía en el game room, escogiendo miniaturas el resto de su vida. No quería ese futuro, pero no podía ver cómo evitarlo. No sabía cómo salir de él. Foucault